Capítulo 481. Por supuesto, debido a la velocidad de crecimiento de los árboles del agujero de hielo, la aparición de los brotes de flores significaba que solo teníamos unas pocas horas antes de que aparecieran las semillas. Muchos árboles y pastos necesitaban polinizadores que transportaran su polen de una flor a otra, pero había muchos que podían transferir su polen únicamente con el viento. Incluso sabía de flores que podían fecundarse a sí mismas, no era lo óptimo, ya que las semillas producidas serían meros clones, producto de un incesto absoluto, pero en algunas situaciones, era necesario para la supervivencia. Los caracoles podrían hacer algo similar, incluso las abejas podrían haberlo desarrollado si hubiera seguido este camino. No sabía si incluso el polen y las semillas de los árboles del agujero de hielo absorberían el calor de su entorno, pero iba a prepararme para la peor posibilidad. Padre, necesitamos un plan de acción, exclamó Workarder. ¿Y si volamos alto y rociamos ácido sobre los árboles para que ataquen sus capullos? Aún no tenemos suficiente ácido para atraparlos a todos, refuté de inmediato. Esto sigue siendo una guerra, no una sola batalla, Workarder. Al menos ya tenemos gente apostada alrededor de la avalancha para limpiarlos. Pueden convertirse en nuestros cordones y trabajar para evitar que las semillas salgan del bosque helado. Ya estaba calculando este plan mentalmente. Las defensas existentes no eran suficientes para atrapar algo tan escurridizo como las semillas de los árboles con facilidad, pero podíamos intentarlo. Los oráculos podían calcular la dirección del viento de antemano. En cuanto a las semillas, para poder volar, tendrían que ser grandes y visibles. Necesitamos hablar con Bloodero. Que envíe jinetes de dragones que puedan atrapar y bajar las semillas antes de que vuelen más allá de los cordones. Y los equipos de leñadores tendrán trabajo extra después de esto. Escuchar incluso un plan de acción tan básico animó de inmediato a Workarder. Se irguió y mostró su pecho con renovada seguridad y convicción. Entendido, padre. Reuniré al consejo. Declaró Workarder y se dio la vuelta, con la clara intención de marcharse. Me puse de pie y agité los brazos hacia ella. ¿El consejo? Nos llevará demasiado tiempo. Dedicaremos una hora solo a debatir cuándo, en cambio, debemos actuar. Oh. Tienes toda la razón, padre. Workarder blandió su martillo con tanta energía que casi golpeó el candelabro del techo. Vamos a buscar a Bloodero y a aplastar a los hijos de estos árboles. Quizás esto les enseñe a mantenerse alejados de nosotros. Suspiré. Estaba demasiado ansiosa por actuar y aplastar a los enemigos del imperio. Son solo semillas, de todos modos. Y dudo que estos árboles tengan la inteligencia suficiente para darse cuenta de lo que sucede a su alrededor. Nuestra maquinaria de guerra y trabajo había vuelto a moverse a gran velocidad. Aunque los árboles de los agujeros de hielo crecían rápido, la velocidad de acción del imperio de las abejas no era para menospreciar. Para cuando florecieron las primeras flores del agujero de hielo, los equipos del cordón estaban casi listos para contrarrestarlas con ácido. Jinetes de dragón se congregaban desde todas las regiones circundantes. Sus bestias no tenían reparos en arañar algunas semillas, y a sus lomos llevaban abejas rifle listas para disparar. Las semillas serían mucho más pequeñas que los árboles, y esperaba que las abejas con sus rifles pudieran llevarlas al suelo. Las flores en sí no eran nada impresionantes. Cada una tenía el tamaño de un macizo de abejas bastante pequeñas para ser una flor. Y eran de un blanco pálido. Mediante una proyección astral, pude verlas florecer en tiempo real. Las flores compensaron su tamaño reducido con abundancia. Crecían en grupos de docenas, y había hasta varios cientos de flores en cada árbol. Realmente prolíficos. Los árboles sacudían sus ramas ligeramente al crecer, y las flores se desprendían de granos de polen por todas partes. Si las fuerzas del imperio de las abejas no las quemaban primero con ácido, claro. Entonces pude observar la fascinante imagen de una flor desprendiéndose de sus pétalos y convirtiéndose en un racimo de semillas en tiempo real. Era como un vídeo acelerado, pero mucho más cercano y más grande. Estos racimos de semillas me recordaban muchísimo a los dientes de león. Cada semilla era del tamaño de una pelota de baloncesto, pero de ella crecía un paraguas con forma de pluma, del tamaño de una abeja. Había docenas de estas semillas, y cada ráfaga de viento amenazaba con arrancarlas del árbol y llevárselas muy, muy lejos. Gracias a los oráculos, sabíamos hacia dónde soplaría el viento y a dónde enviar a los escuadrones más acertados. Sin embargo, la física no estuvo de nuestro lado aquí.
Debido a que los árboles absorbían el calor que los rodeaba, mientras que el área circundante era tropicalmente fría, se produjo un cambio masivo en las temperaturas que nunca disminuyó. El aire frío se hizo denso y se acumuló más cerca del suelo, desde donde se extendió, creando poderosas ráfagas de viento frío que podían esparcir las semillas del árbol del agujero de hielo. Al mismo tiempo, el aire cálido sobre los árboles, siguiendo las mismas leyes de la física, se precipitó hacia el bosque helado para reemplazar el aire perdido. Esto creó vientos cálidos que calentaron la zona e impulsaron el crecimiento de los árboles. Como efecto secundario de este fenómeno, la zona alrededor de la avalancha se cubrió de una densa niebla. No causó daños significativos a las fuerzas del imperio de las abejas, pero redujo la visibilidad y dificultó el mantenimiento de nuestros mechas. No importaba qué pasara, el viento frío iba a soplar desde el bosque helado, llevándose consigo las semillas de los árboles. En resumen, estábamos en desventaja y no podíamos hacer nada al respecto. El viento sopló, y las primeras semillas volaron desde los bosques helados hacia nuestra exuberante hierba verde y los cordones de humanos y abejas listos para recibirlas. Una semilla se convirtió rápidamente en varias docenas, luego en cientos. Observé desde lejos, suplicando en silencio a mi mala suerte. Por favor, no os congeléis también. Hacednos la vida más fácil, aunque sea un poquito, malditos árboles. Capítulo 482. En los cordones, los humanos se mantenían con grandes redes de las que usaban para atrapar insectos para cocinar y jinetes de dragones surcaban el cielo. Cuando las semillas del árbol del agujero de hielo se acercaron, sus líderes de escuadrón dieron una orden, y actuaron. Las redes eran la forma más efectiva de capturar muchas semillas a la vez, por lo que los humanos obtenían la mayor cantidad de semillas. Pero los jinetes de dragones también eran vitales. Sus escuadrones atrapaban los árboles que volaban demasiado alto para que los humanos los alcanzaran o que simplemente se les escapaban de las redes. Vi un dragón negro chasquear sus mandíbulas sobre una semilla voladora, la bestia pensó que podría ser sabrosa, y temió por un momento que el dragón se congelara. Pero para mi alivio, en sus pensamientos solo escuché una leve sorpresa por lo fría que estaba la semilla, e incluso eso pasó rápidamente. En otras partes del cordón, vi que las redes utilizadas para atrapar semillas se cubrieron de escarcha, pero solo después de atrapar unos pocos cientos. El aura gélida de una sola semilla era demasiado débil para causar daño. Fue simplemente maravilloso. Tal vez la historia fuera diferente si las semillas se ponían en la tierra o en agua, pero sin sustento externo, simplemente morían, incluso con calor a su alrededor. Así, las fuerzas del imperio abeja seguían atrapando las innumerables semillas que volaban del bosque helado. El primer grupo de semillas era el más numeroso, pero el vapor no cesaba. Cuando las flores de un árbol se marchitaban y caían, otro florecía para liberar sus semillas pronto. Claramente, esto iba a continuar día y noche sin descanso, lo que me obligó a utilizar fuerzas que podrían haber estado quemando los árboles para bloquear su avance hacia nuestros territorios. Peor aún, sabía que una sola semilla que traspasara nuestros cordones podría significar un problema mucho más difícil de solucionar. Un ejército entero de exploradores vigilaba constantemente las rutas de las semillas de los árboles desde las alturas, rastreando a cualquiera que se saltara a las órdenes humanas y de dragones y alertándolos de estos rezagados. En algunos casos, mi gente no reaccionó a tiempo a las semillas, había demasiadas, sobre un territorio demasiado grande y envuelto en niebla además, y aterrizaron en el suelo. En este caso, una semilla empezó a crecer hasta convertirse en un brote, y luego en un árbol, a una velocidad increíble. En cuestión de minutos, solo un leñador humano podría matarla, y en una hora, solo ácido. La escarcha y el suelo helado los rodeaban en círculos. Eran casi como metástasis de un crecimiento canceroso. Y una vez más, poco se podía hacer al respecto excepto luchar y perseverar. Estamos reteniendo las semillas, padre, me informó Workarder al mediodía. Algunas sobrepasan los cordones, pero las matamos antes de que se vuelvan peligrosas. Sin embargo, esto solo es posible gracias a nuestros exploradores. Por la noche, los árboles seguirán floreciendo y esparciendo sus semillas, mientras que nosotros nos quedaremos ciegos e indefensos. Entonces tendrán vía libre sobre nuestras tierras. Sugiero atacarlas en masa mientras aún podamos y destruir sus flores. No. No tenemos los recursos para una mudanza así, Workarder, y lo sabes. No te preocupes, tu padre lo pensó todo. ¿Investigadora no te lo dijo?
¿Qué se suponía que debía contarme y cuándo? Yo estaba ocupado. Ella también. No podía discutirlo. Todos trabajaron duro las últimas 2 semanas. Quienes no se preparaban directamente ni luchaban contra los árboles de los agujeros de hielo se aseguraban de que el imperio de las abejas no se desmoronara y aún pudiera proporcionar los recursos que esta guerra necesitaba. Para esta tarde, los radares deberían llegar a sus posiciones. Úsenlos para localizar y bajar las semillas. Y enciendan muchas fogatas para ver qué hacen, lejos de los árboles. ¿Radares? Workader parecía escéptico. Padre, sé que su precisión ha mejorado mucho desde la última vez que vi uno. Pero no servirán precisamente de nada para que mis fuerzas ni las de Bloodero apunten. Los investigadores del equipo de radar te apuntarán. Cuéntaselo a Bloodero. Su gente tiene más experiencia en el uso de radares. Ella sabrá cómo colocarlos mejor. Bien. Al menos, los fuegos y la luz no nos decepcionarán. Aguantaremos esta noche y me aseguraré de que las fuerzas de emergencia tengan suficiente combustible para abastecerse. Sí. Hablando de eso, ¿tienes suficientes recursos a tu alcance? Creo que deberías enviar algunos extras desde regiones más lejanas y cercanas con antelación. De lo contrario, podrían llegar demasiado tarde, incluso en tren. Ya calculé todos los suministros a la perfección. Debería haber suficientes. Pero, supongo que si usted lo dice, padre, prepararé algunos extras. Solo tengo que asegurarme de que no se desperdicien. Sería una pena. Nuestra conversación telepática terminó ahí, dejándome esperando en silencio que los radares realmente serán suficientes. Para entonces, se habían desarrollado lo suficiente como para ser utilizados en nuestra defensa fronteriza. Los B-marines estacionados allí sabían cómo apuntar sus rifles o dónde buscar al enemigo según las lecturas del radar, pero lo usaban principalmente como método de advertencia contra los dragones. Por la noche, las fuerzas fronterizas todavía dependían principalmente de fuentes de luz y de exploradores Beoun con su sentido del olfato. Otro problema sería la falta de centrales eléctricas cerca del bosque helado. Los radares tendrían que depender de generadores portátiles de carbón o petróleo, que podrían fallar con mayor facilidad. Así que, aunque no se lo enseñé a Workader, estaba preocupado. Pero a pesar de mis preocupaciones, la noche cayó de todos modos, y las semillas del árbol del agujero de hielo seguían volando. Ese día, solo limpiamos el 1% del bosque helado, porque había demasiada gente ocupada con las semillas. Temía que durante la noche, nuestro progreso en la limpieza se volviera negativo. Capítulo 483. Fue una noche de insomnio para mí. Como cualquier otra noche desde que desarrollé el gen del insomnio. Pero esta noche también fue muy estresante. Incluso cuando todos mis asesores y mi esposa se fueron a dormir, yo monitoreaba la situación cerca del bosque helado, dando órdenes donde era necesario y dirigiendo el flujo de personas y suministros. Microcontrolé tanto que me sentí como un jugador de RTS competitivo. Justo después del atardecer, la tensión alcanzó su punto máximo. Las semillas no dejaron de volar, pero incluso con los radares y las fuentes de luz, mi gente necesitó tiempo para adaptarse a atraparlas en la oscuridad. Peor aún, los dragones necesitaban dormir tanto como sus jinetes. La mayoría se durmió, y teníamos relativamente pocos dragones nocturnos para reemplazarlos mientras recogían las semillas del árbol del agujero de hielo. Algunos de estos dragones eran de la especie de los búhos, mientras que otros eran murciélagos. Los cazadores de bestias del imperio domesticaban todo lo que se dejaba domesticar. Los dragones murciélago parecían más insectos que dragones, y estaban cubiertos de un pelaje ralo en lugar de escamas, pero mis niñas los llamaban dragones porque eran voladores y se pusieron de moda. Esta vez, la falta de discriminación en la domesticación nos benefició. Los murciélagos podían encontrar sus objetivos incluso en la oscuridad absoluta mediante la ecolocalización, y sus jinetes los dirigían para que cazaran las semillas más resbaladizas. Además de radares y dragones nocturnos, también teníamos muchos sabuesos y abejas duras con visión térmica, que podían ver fácilmente las semillas voladoras en la oscuridad gracias a su frío. Sin embargo, estas abejas solo podían indicar a los humanos que agitaran sus redes. Muchos mechas también tenían tripulaciones de arpes y, por lo tanto, podían moverse incluso de noche, pero eran menos ágiles que los humanos y tenían dificultades para sostener redes con sus manipuladores. En general, nuestras defensas aéreas aún sufrieron con el comienzo de la noche, y sufrieron mucho.
En la primera hora de oscuridad, recibí informes sobre cientos de semillas que volaron más allá de los turnos nocturnos de los trabajadores de emergencia y aterrizaron en algún lugar del imperio. Por supuesto, la mayoría fueron destruidos de inmediato por las mismas abejas nocturnas o las patrullas comunes que los reportaron. El aura gélida de las semillas del árbol del agujero de hielo era tan débil que incluso una abeja podría aplastarlas antes de sufrir hipotermia. Sobre todo si tenía algunas hermanas cerca. Pero peor que esto fueron las semillas que no se reportaron. Porque no se encontraron, y tendrían toda la noche para crecer. Equipos adicionales de exploradores con visión de calor sobrevolaron los territorios cercanos a las montañas en busca de semillas caídas. Pero, una vez más, la mayoría de los exploradores del imperio dormían y reunían fuerzas para madrugar al día siguiente. Sin embargo, después de la primera hora, la crisis se alivió. Sin el sol para calentarlos y crear la diferencia de aire caliente y frío, los árboles del bosque helado desarrollaron nuevas flores con mayor lentitud que antes. El viento también amainó. Como resultado, la cantidad de semillas que volaban hacia el imperio de las abejas disminuyó. Aunque algunas seguían escurriéndose, esta vez fueron muchas menos. Algunos de los equipos que atraparon estas semillas resbaladizas incluso tuvieron tiempo libre para buscar las que habían pasado los cordones antes. Cuanto más avanzaba la noche, más frío se volvía el entorno del bosque helado, y más fácil era para mi gente. Por la mañana, empecé a esperar que la noche no fuera tan mala. Entonces salió el sol y mis exploradores finalmente pudieron buscar las semillas más lejanas, mientras yo podía calcular los resultados totales de nuestro trabajo durante la noche. Fue solo un poco mejor de lo que había predicho. Cientos de árboles tuvieron tiempo de crecer hasta la altura de las casas al pie de las montañas. Los leñadores, que ya se habían despertado para un nuevo día de trabajo, se apresuraron a encargarse de ellos. Demasiado tarde. Estos árboles ya han eliminado el 1% del progreso que hicimos ayer para eliminar el bosque congelado. Si esto continúa todas las noches, nuestra guerra se paralizará para siempre, les dije a Urkarder, Bloodero y Resiarchina esa mañana. Estábamos todos de nuevo en la Colmena Suprema, reunidos para un consejo imperial parcial. Mis 3 hijas tenían ojeras esta mañana y bostezaban de vez en cuando, excepto Bloodero, que quería bostezar, pero lo contuvo. Además, te dije que descansaras esta noche, añadí, observando su estado. Las abejas no están hechas para trasnochar. A menos que tengan un gen para ello. Por eso me hice cargo de los árboles esta noche. Estoy bien, padre. Protestó Urkarder de inmediato. Y lo que hice fue más importante que dormir un poco. ¿Verdad, Bloodero? Bloodero asintió brevemente. Esto es una guerra, como dijiste. Como quien se ocupa de las guerras, me di cuenta de que necesitamos más gente para romper el estancamiento. No te distrajimos por la noche con esto, pero Urkarder y yo hemos preparado planes para atraer a más gente al lugar de la avalancha, quitándoles tropas de las guarniciones cercanas que tienen excedentes de suministros y personal. Fruncí el ceño, pero tomé el fajo de papeles que me pasó. Estaban llenos de esquemas y garabatos que descifré rápidamente gracias a mi experiencia y al conocimiento que mis hijas tienen de la burocracia y la ortografía. El plan de Bloodero y Urkarder nos permitirá reforzar las defensas contra los árboles antes del anochecer, pero a costa de las defensas fronterizas de la zona. Sin embargo, nuestras fronteras no han sufrido muchos ataques últimamente, así que con guarniciones más pequeñas bastará. Probablemente. Apruebo esto. Si los oráculos no dicen que estas guarniciones serán atacadas esta semana. ¿Ellos también han despertado?, preguntaréis. Bloodero saludó con vehemencia. Urkarder simplemente asintió. Sí, padre. Padre, yo también tengo una propuesta, dijo Resiarchina un momento después. Me pediste que buscara venenos que pudieran usarse contra los árboles de los agujeros de hielo. Esta búsqueda aún no ha tenido éxito, pero descubrí algo más. Me pasó el plan de su proyecto. En cuanto leí la primera página, se me abrieron los ojos de par en par. ¿Te das cuenta de lo arriesgado que es esto? Capítulo 484. La sugerencia de Resiarchina fue usar ácido, que al calentarse se convertía en un gas altamente tóxico y corrosivo. Aprovechando las corrientes de aire caliente sobre el bosque helado, este gas podría elevarse al cielo por encima de los árboles que formaban los agujeros de hielo.
Entonces, el aire frío de abajo hará que el ácido se solidifique nuevamente, transformándose en niebla o incluso llovizna que caerá sobre los árboles de abajo, cubriendo y matando áreas masivas del bosque congelado a la vez. Esta era una forma mucho más rápida y eficiente de esparcir el ácido sobre los árboles que las mangueras que requerían bombas y reemplazo constante debido a la corrosión. Sin embargo, si algo saliera mal, esta nube ácida podría cubrir a nuestra propia gente. Las consecuencias eran aterradoras de imaginar. Pero Resharchina no perdió la calma. Lo calculé todo 3 veces. Las corrientes de aire sobre la zona son extremadamente estables, y hay varias montañas con pilares que pueden servir como puntos de lanzamiento seguros. Entiendo los riesgos de este plan, padre, pero calculé que los resultados potenciales valen la pena. Al usar nuestras reservas de ácido de esta manera, podríamos limpiar hasta el 5% de los territorios del bosque helado de una sola vez con el primer lanzamiento. Esto no solo nos permitirá reducir la longitud de los cordones y liberar a más gente de tener que permanecer allí, sino que también reducirá la cantidad de semillas que producen los árboles. Me froté la frente. Los argumentos de Resharchina estaban bien pensados. No pude encontrar nada en contra. Este movimiento arriesgado ahora era mejor que continuar luchando contra los árboles de los agujeros de hielo en un punto muerto que lentamente agotaba los recursos del imperio de las abejas, reducía la velocidad de nuestra expansión en otros lugares y nos hacía más vulnerables a ataques desde otras direcciones. Muy bien. Doy mi aprobación, pero primero comprobaré 3 veces tus cálculos yo mismo, investigadora. Ella sonrió un poco. Gracias, padre. Te explicaré todo lo que tengas dudas. Para entonces, Resharchina sabía de física mejor que yo, a pesar de su enfoque más práctico del que estaba acostumbrado. Sin embargo, tras analizar su plan con detalle y consultar los mapas, encontré mejores posiciones de lanzamiento para las nubes de ácido. No eran drásticamente diferentes de los sugeridos por Resharchina, pero sería más fácil evacuar a la gente de ellos si algo saliera mal. También me aseguré de que la gente en esas zonas estuviera lista para evacuar en cualquier momento. Workarder y Brodero trabajaron tan rápido como prometieron. En un día, fuerzas adicionales viajaron al cordón alrededor del bosque helado y se unieron a la lucha contra los árboles del agujero de hielo y sus semillas. Esto inclinó la balanza a nuestro favor, pero no mucho. Ese día, prácticamente no hubo progreso en la limpieza de la avalancha. El día siguiente empezó aún peor, porque el tiempo era especialmente soleado y caluroso. Llevaba tiempo esperando una tormenta. Nos habría dado un respiro, ya que las semillas de los árboles no pueden volar durante ella, pero en cambio nos encontramos con un calor húmedo y terrible. La niebla cerca de los árboles de los agujeros de hielo era especialmente densa, y los árboles mismos crecieron aún más rápido de lo habitual y liberaron aún más semillas. Semillas que eran casi imposibles de ver a través de la niebla, incluso con visión térmica. Ese día, los árboles dieron un pequeño pero firme paso hacia nosotros, reclamando algunos de los territorios que habíamos despejado antes. Después de esto, la noticia de que el plan de Resharchina estaba listo para el primer lanzamiento sonó como música para mis oídos. La plataforma de lanzamiento de nubes de gas se construyó apresuradamente en una rama alta de una montaña viviente. Era lo suficientemente amplia como para albergar fácilmente todos los barriles de ácido que un mecha de clase reina y unas cuantas poleas habían llevado allí. Los barriles de acero, esmaltados por dentro para resistir la corrosión, por supuesto, se colocaban sobre brasas, donde podían calentarse lenta y constantemente para evitar reacciones violentas. Todas las abejas que trabajaban allí eran bemarines con una piel gruesa superada y plena inmunidad al veneno, pero aún vestían ropa de cuero grueso y máscaras con gafas sencillas para protegerse. Incluso el mecha cercano llevaba una capa de cuero sobre sí mismo. Ninguna de estas abejas temía que el ácido las dañara, pero aún así actuaron con sumo cuidado, pues sabían que algo peor podría ocurrir si fallaban. Sus hermanas resultarían lastimadas. Y sin ninguna razón válida. Desde esta posición, el viento cálido soplaba directamente hacia el cielo sobre el bosque helado. «Todo listo, padre», me escribió Resharchina. «¿Estás viendo esto?» «Sí. ¿Dónde más podría estar?» «Entonces podrás dar a los trabajadores la señal para empezar». Lo cual hice. «Mis hijas». Les habla su padre. «Ejecuten la operación y recuerden. Esto es para proteger a sus hermanas que luchan contra el bosque helado y a quienes trabajan en zonas aún no afectadas. Esto es por el imperio».
Por el Imperio. Vitorearon los B marines. Envalentonados por mi breve discurso, avanzaron con mayor velocidad, colocando pesados barriles sobre las brasas. Con su fuerza evolucionada, cada abeja podía cargar fácilmente, al menos sobre el suelo, objetos de su propio peso, e incluso más si se lo proponía. No era la fuerza colosal de las hormigas, pero se acercaba. Gracias a esto, la pesada operación se realizó con rapidez y sin incidentes. Se abrieron los barriles y se encendieron las brasas. Pronto, un vapor amarillento, casi invisible, se elevó de los barriles de ácido. Su columna, arrastrada rápidamente por el viento, se dirigió hacia los árboles de los agujeros de hielo, donde se volvió invisible entre la niebla que lo rodeaba. ¿Y si la niebla regular diluyera el ácido hasta el punto de volverlo inofensivo? Me pregunté con ansiedad. Según mis cálculos y los de Resharchina, esto no debería ser un problema, pero podríamos estar equivocados. Rayos, Resharchina era una física autodidacta, y mis conocimientos de física se quedaron entre el instituto y los artículos de Wiki. Pero ya era demasiado tarde para preocuparse. Solo podía esperar a que el vapor ácido se convirtiera en nubes y rezar para que no cayeran sobre mi gente. Capítulo 485. El bosque helado se alzaba como siempre. Envuelto en niebla, sus árboles agitaban sus ramas cubiertas de agujas azules y flores blancas, esparciendo su polen y semillas por todas partes. Algunas semillas cayeron cerca de árboles ya crecidos, donde murieron en el aguanieve helado, sin calor ni tierra a donde crecer. Pero la mayoría se las llevó el viento, donde entraron en la nube de gas ácido, y se marchitaron aún más rápido. Mientras tanto, la nube se extendió a los árboles ya crecidos. Quemó su corteza y desprendió sus agujas a los pocos minutos de exposición. Aunque no pude ver las nubes ácidas, a pesar de enviar mi proyección astral justo donde podrían estar, pude ver sus efectos. Efectos asombrosos. Una sección entera del bosque dejó de crecer, lo que significó la muerte de los árboles. No había personal de emergencia cerca para verlo y celebrar, pero las proyecciones astrales de los exploradores que monitoreaban esta sección del bosque helado intercambiaban emocionantes mensajes mentales. El equipo de gas tardó 3 horas en evaporar todo el ácido preparado y liberarlo sobre los árboles del agujero de hielo. El viento, en lo alto del bosque, transportó el gas con impaciencia justo por encima de los árboles, según lo previsto. Ni el 5% del bosque fue destruido en un día. Innumerables semillas se marchitaron antes de aterrizar y no pudieron germinar. Fue una victoria total. Y, a pesar de mis temores, nadie resultó herido. Solo una pequeña parte del terreno que no ocuparon los árboles del agujero de hielo quedó rociada con gas ácido, y no había ciudadanos del imperio de las abejas cerca. Después de esto, inmediatamente di mi aprobación para continuar con este plan. Con las fuerzas adicionales traídas por Workarder y Brodero de otras zonas del imperio, el curso de la guerra cambió por completo. A pesar del constante ataque de semillas de los árboles de los agujeros de hielo, a pesar de todas las semillas que eludían nuestra defensa por la noche, estábamos recuperando nuestra tierra a una velocidad enorme, comparable solo con los tiempos en que los árboles de los agujeros de hielo no crecían altos y resistentes. Cada día, se vertía más ácido al bosque helado junto con carbón para calentarlo. Se generaba cada vez más gas ácido que se sumaba a la niebla común. Tras una semana de evaporación del ácido, los cambios atmosféricos sobre el bosque helado se hicieron visibles a simple vista. La niebla se volvió más densa y amarillenta. Ordené a todos que se mantuvieran alejados lo más posible, y en general, lo logré. Sin embargo, a veces el viento frío empujaba parte del gas ácido hacia los cordones de emergencia, o los trabajadores cerca de los barriles de ácido no eran lo suficientemente cuidadosos. Entonces pudieron confirmar que respirar gas ácido, o simplemente estar en él, era perjudicial incluso para los B marines. A pesar de su gran resistencia al daño, el ácido les dejaba quemaduras en la piel y finas escamas que la cubrían. Afortunadamente, las abejas marinas podían permanecer en las nubes de gas durante varios minutos sin sufrir mucho daño. Otras abejas, y humanos, sufrieron daños considerables en un minuto, especialmente en los pulmones. Pero gracias a las medidas de seguridad que preparamos Resharchina y yo, el número de personas afectadas por el ácido se podía contar con los dedos de mis 4 manos. Por supuesto, esto significaba que los leñadores y quitanieves no podían avanzar tan rápido como antes en zonas con árboles muertos. Primero, debían asegurarse de que el gas ácido se dispersara o se volviera líquido.
Esto solo lo podían hacer los B-marines, que volaban a través de la niebla para comprobar su acidez. Lo cual era una de las buenas razones por las que teníamos que averiguar que también la soportaban los B-marines. Pero los árboles de los agujeros de hielo no podían crecer en zonas cubiertas de ácido, así que esto no fue un problema. Finalmente, las nubes se dispersaron o se convirtieron en lluvia, y las zonas quedaron despejadas, tanto de ellas como de los árboles. Tras una semana despejando los bosques más densos de agujeros de hielo, los servicios de emergencia tuvieron que reducir la velocidad de nuevo. Esta vez, debido a la propia avalancha. En las zonas más profundas afectadas, la cantidad de escombros en el suelo, especialmente después del derretimiento de la nieve, imposibilitaba el paso a humanos o mechas. Cada paso se convertía en un ejercicio acrobático, a menos que primero se limpiara minuciosamente el terreno y se dejara secar al sol. Había también otro problema que preví pero que decidí afrontar. Tras enfriarse, las nubes ácidas se convertían en líquido, niebla, lluvia o simplemente charcos. Cuando una zona del bosque helado carecía de árboles que lo mantuvieran congelado, la enorme masa de nieve de la avalancha, unida por dichos árboles, se derretía. Junto con el ácido disuelto en ella, no solo estas nubes de ácido, sino todo el ácido vertido anteriormente sobre los árboles que formaban los agujeros de hielo, esta agua se hundió en el suelo o se vertió en los ríos más cercanos. ¿Qué pasó con él después de esto? Tenía una fuerte sospecha. Quizás los peces de los ríos eran demasiado resistentes para morir por un ácido muy diluido, pero ¿qué pasará después de que esta agua se asiente en nuestros fértiles campos? Esperaba que no tuviera suficiente ácido como para afectar nuestras cosechas. Sobre todo cuando la mayoría de las plantas estaban evolucionando rápidamente hacia su versión más letal. A pesar de este pequeño percance ecológico, estábamos ganando la batalla contra los árboles de los agujeros de hielo. En 3 semanas más, casi todos fueron destruidos sin piedad. Solo quedaban unos pocos grupos pequeños. Los que crecían en zonas demasiado remotas para ser atacadas por el ácido, donde la gente tenía que traerlos y rociarlos con mucho cuidado a mano. Esta guerra requirió un esfuerzo increíble, y se dedicó aún más a limpiar los sitios destruidos por la avalancha. Varias minas tuvieron que reconstruirse desde cero. El golpe económico que nos asestó la avalancha retrasó un año entero la fecha prevista para la conquista total del continente. Y sabía que nos retrasaría aún más, porque teníamos que destruir el resto de árboles que aún crecían en las montañas. Pero mientras tanto, tenía buenas noticias. El mes pasado estuve bastante ocupado. Capítulo 486. Le pedí a Tinks y a Tabletina que estudiaran los árboles de los agujeros de hielo y su madera. Después del esfuerzo que costó matarlos, me sentí mal por no haber conseguido ningún trofeo. En todas nuestras guerras anteriores, al menos, las abejas se llevaban los cuerpos de sus enemigos caídos, que podían comerse o transformarse en equipo. Los caparazones de avispones evolucionados incluso ahora servían de material para algunas de nuestras mejores armaduras, que vestían las mejores abejas guerreras, aquellas que no tenían una piel más resistente que esta armadura, claro. En las últimas semanas, nuestros artesanos y médicos examinaron minuciosamente los árboles de los agujeros de hielo. Desde hacía unos días, estaban listos para traerme los resultados. Yo estaba demasiado ocupado con esta guerra para recibirlos. Pero ya no. Así que hoy, mis 2 asesores me invitaron a ver los resultados de su trabajo. Lo más sorprendente fue que me acompañaron al taller donde las abejas artesanas preparaban sus prototipos. Pensé que trabajaban independientemente en sus proyectos, chicas. ¿Qué hacen aquí, Tabletina? Pregunté mientras Tinks me acompañaba al taller. Nuestros proyectos resultaron estar relacionados, dijo Tabletina enigmáticamente. El espacioso taller, con docenas de estaciones de trabajo e innumerables estantes y soportes con materiales y obras a medio terminar, estaba sorprendentemente vacío de abejas. Al notar mi expresión de sorpresa, Coscosas sonrió ampliamente. Mis artesanos son muy majos y los adoro, pero sé lo ruidosos que se ponen los talleres cuando están ahí. Quería explicarte las cosas con tranquilidad, y sé cómo explicarlas todas, sí, así que puedo hacerlo sola. Casi bailó hacia una de las gradas, donde vi un montón de madera azul claro. No era la única madera azul, pero reconocí los árboles de los agujeros de hielo por sus troncos y ramas nudosos, así como por algunas agujas que yacían en el suelo cerca. La madera es suave y ligera. De por sí, sirve para muebles y muchas otras cosas.
Y, por cierto, arde con muchísima intensidad, canturreó cosas. Pero este no es el mejor uso para ella. Sobre todo si la extinguimos, y no tendremos una cantidad ilimitada de madera. Arqueé las cejas, curioso. ¿Hay algo en este bosque que merezca la pena cultivar, considerando lo peligroso que es? Conseguir madera para la artesanía con la velocidad con la que crecen los árboles de los agujeros de hielo sería increíble, claro, pero los riesgos no valen la pena. Despacio y con constancia se gana la carrera. Cuando estudié los árboles, padre, descubrí que tenían una extraña compatibilidad con otras plantas, dijo Tabletina. Padre, ¿recuerdas cómo me enseñaste los fundamentos del injerto para la agricultura? Asentí. El injerto de plantas era una práctica común en la tierra. Las ramas y otras partes de una planta a menudo se podían trasplantar a otra y así seguir creciendo e incluso dar fruto. De esta manera, en lugar de molestarse en propagar un costoso árbol frutal, un agricultor podría simplemente injertar sus ramas en otros árboles y obtener frutas sin riesgos de mutación ni endogamia. Además, algunas especies frutales modernas carecían por completo de semillas. ¿Pero qué tiene que ver esto con los árboles de los agujeros de hielo? De todas formas, sus ramas están muertas. De lo contrario, sería demasiado peligroso sostenerlos en las manos. Están muertos, pero aún se pueden injertar. Y, descubrí que también se pueden injertar en seres vivos. Tan pronto como Tabletina dijo esto, cosas sacó una hoja de tela de un gran soporte. Había una colección de objetos de lo más extraña, algo que jamás hubiera esperado ver hoy. Había brazos y piernas de madera, varios dedos, una elegante ala de madera e incluso un globo ocular. Pero al menos esas eran copias de partes del cuerpo que reconocí como de abejas. A diferencia de las pocas extremidades y fragmentos que parecían mucho más extraños. Algunos tenían largas garras de metal, otros tenían cosas que parecían herramientas incorporadas. ¿Qué es esto, chicas? ¿Prótesis? ¿O aumentos corporales? Parecían demasiado detalladas para ser prótesis de madera primitivas. Tenían docenas de articulaciones y estaban minuciosamente cortadas para darles una forma similar a la de las extremidades reales. No tenía sentido cortar una prótesis de madera común y corriente como esa. O hacer una prótesis de ojo con madera. Tabletina sonrió. Sé que comprendería de inmediato lo que intenté hacer, padre. Sí. Cada una de estas piezas es perfectamente compatible con cualquier abeja, incluso con las que no tienen sangre inmunizada para prevenir infecciones. No, las abejas con sangre inmunizada sufrieron aún más con los implantes. Sus cuerpos los rechazaron con fuerza. Pero con estos no sufren. Arqueé las cejas. A pesar de todas las mejoras en las medidas de seguridad, aún había muchas abejas lisiadas por lesiones o accidentes laborales. Tabletina ya había aprendido a fabricar prótesis sencillas con ellas, y cuando se tenían 4 brazos, la pérdida de uno o dos no se sentía tan fuertemente, pero... ¿Cómo funciona? ¿Y qué son estos diseños? Para empezar, hay demasiadas piezas móviles que no podrán moverse. Es esta madera. Es muy extraña, padre. Dijo cosas con entusiasmo. Es como, incluso muerta, sigue viva. Sigue absorbiendo. Sigue adaptándose. Y cuando se injerta en una criatura, se adapta para formar parte de ella, continuó Tabletina. Mientras no la miraba, sacó un bisturí y lo hacía girar en la mano, señal de que estaba tan emocionada como cosas, a pesar de su expresión mucho más fría. Tengo la teoría de que si un injerto se mantiene en una criatura el tiempo suficiente, se convertirá en una parte completamente funcional de su cuerpo. ¿Una teoría, Tabletina? Bueno, ¿pero qué hay de ahora? Ahora tengo algunas abejas voluntarias, por supuesto. Con prótesis injertadas. No solo no sufren efectos secundarios, sino que además, Tabletina sonrió. Padre, sé que te gustan los espectáculos dramáticos. ¿Quieres que te muestre la respuesta dramáticamente en lugar de solo contarla? Capítulo 487. ¿Cómo me gustaría que usaran mis trucos favoritos en mi contra? Claro que me encantaría. Tabletina sonrió más ampliamente. Genial. Entonces espera un minuto. Sabía que ella había enviado un mensaje telepático a alguien, pero a propósito no escuché. En cambio, esperé pacientemente. La espera fue corta. En pocos minutos, la puerta del taller se abrió y entró una abeja. Al verla, abrí los ojos de par en par, sorprendido.
Un breve análisis de su estado reveló que se llamaba Tuorn, tenía más de 1 año de edad, linaje de abeja artesana, y portaba una mutación caótica de cuernos largos y afilados. Uno de ellos estaba roto por la mitad, pero la herida era antigua. A la chica aún le faltaban 10 puntos de salud, pero esto se debía, obviamente, a la vieja herida que tenía. Sus brazos. No a la ausencia total de ellos. Sus 4 brazos eran de madera, al menos desde el codo. Estas prótesis no eran simples ganchos, sino elegantes creaciones similares a las que vi en el estante. Estaban sujetas directamente a la carne circundante, cubierta con gruesas vendas. Pero no vi correas ni ningún otro soporte necesario para sujetar prótesis como estas. Después de todo, no era una película cyberpunk. En la Tierra, incluso las prótesis más avanzadas eran pesadas y difíciles de manejar, y a menudo requerían sistemas de soporte que cubrían la mitad del torso solo para sujetar algo al codo. No fue así en absoluto. Se sujetaron como si estuvieran directamente unidos al hueso, pero pensé que un procedimiento así debería haber sido extremadamente doloroso para el objetivo, incluso si hubiera tenido éxito. Sin embargo, Tuorn se acercó a nosotros con calma e incluso levantó una mano a modo de saludo, una de esas donde la madera empieza en el codo. Mis ojos se abrieron aún más al ver que una muñeca se movía un poco en la articulación, aparentemente por sí sola. Saludos, padre. La consejera Tabletina y la consejera Cosas me pidieron que fuera la demostración de este maravilloso invento para ti. Canturreó alegremente. Es un gran honor. Siento que fue suerte perder los brazos si eso me llevó a esto. Negué con la cabeza. Aún así perdiste los brazos, querida. Debió ser un terrible accidente laboral para perderlos a los 4 a la vez. Oh, no, no los perdí en un solo incidente. Eran 4. Primero, el ladrillo caído, luego la explosión de una máquina de vapor, luego otro ladrillo caído y, finalmente, quemaduras de metal fundido en una herrería. Cuanto más hablaba Tuorn, más incrédulo me sentía. ¿Tan desafortunada era esta abeja o simplemente torpe? ¿Por qué trabajas en todos estos lugares con tan pocos brazos, Tuorn? Sus superiores la consideraron apta para el trabajo. Fue solo mala suerte, sí, dijo cosas. Pero ahora podrá volver a trabajar. No es que no trabajara. Llevaba cosas a cuestas. Arqueé las cejas, impresionado. ¿No querías convertirte en artista, Tuorn? La abeja meneó la cabeza. No, no tengo el arte en mí. No sé hacer nada. Y lo intenté. Pero puedo llevar bolsas si alguien me las pone al hombro. Y levantar cosas con mi cuerno. Me impresionó aún más. Tu perseverancia es increíble, Tuorn, dije sonriendo. Y ahora tienes brazos nuevos, ¿cómo están unidos, Tabletina? ¿Es esto lo que querías enseñarme? Sí, dijo, acercándose a nosotros. Como puede ver, padre, no hacen falta cierres adicionales para sujetarlos. Al principio estaban ahí, pero para entonces la madera se había fusionado con la carne. Esto requirió retirar una capa de piel sobre los muñones, así que cubrí las heridas con vendajes por ahora. Sin embargo, creo que podrán quitárselas pronto. ¿Fusionado, con la carne? ¿Cómo? Tabletina se encogió de hombros. No lo entiendo ni yo mismo. Pero, esto acaba de pasar. Puedo mostrártelo. Hizo un gesto hacia Tuorn, quien obedientemente levantó un codo vendado y dejó que Tabletina quitara las vendas con cuidado. Debajo estaba, bueno, fusionado era la palabra correcta. El borde de una prótesis de madera se insertó en la piel de Tuorn, y la piel empezó a crecer sobre ella. Estaba un poco inflamada, pero no más de lo esperado para una herida reciente. Entonces Tuorn inclinó su mano y vi que su muñeca se flexionaba un poco otra vez. Esto. Exclamé. Lo moviste, ¿verdad, Tuorn? Sí, padre. Todavía no funciona siempre, pero es mucho mejor que hace una semana. Todos los médicos dicen que en unas semanas podré volver a hacer cosas buenas con los dedos, siempre y cuando siga con mis baños de calor. A esto me refería, padre, dijo Tabletina. Las prótesis hechas con madera de árbol de agujero de hielo se pueden injertar en personas así, es increíble. No entiendo qué hace que funcionen así, pero funcionan. El proceso de fusión se acelera si las prótesis se calientan. Vuelven a absorber el calor del entorno después de ser injertadas, aunque mucho más lento. Toqué el brazo que me ofrecieron Tuorn y sentí que estaba extrañamente frío al tacto. ¿Esto no es peligroso? No, pero al principio me sentí raro.
Luego me sentí aún más raro cuando empecé a sentir cosas con mis brazos de madera, dijo Tuorn, encogiéndose de hombros. Me estoy acostumbrando. Es como si tuviera las manos frías constantemente, pero mejor tener las manos frías que no tenerlas, ¿no? Cierto. Exclamó cosas. Pero ¿para qué tener manos comunes cuando puedes tener manos mejores, mejoradas, cierto? Eso es lo que le sugería la hermana Tabletina. Observé las prótesis en el estante con nuevos ojos. Aunque todavía eran prototipos con muchas mejoras, se crearon con el objetivo no solo de reemplazar extremidades perdidas, sino de añadir funcionalidad a las antiguas. Este es un amplio campo de experimentación, padre, dijo Tabletina, mirándome con una mirada ardiente. Pero ¿y si pudiéramos mejorar nuestros cuerpos no solo con genes, sino también con la ciencia? Capítulo 488. Pensé en las posibilidades. Los cuerpos de las abejas ya se acercaban cada vez más a la perfección con cada generación. ¿Pero qué pasaba con las abejas que se quedaron atrás? Las prótesis de madera de agujero de hielo podrían permitirles alcanzar a sus hermanas. En teoría. Está bien, pero al final, solo son de madera. ¿Por qué crees que incluso estas extremidades, señalé unos prototipos con garras metálicas y caparazón incorporados, eran mucho mejores que las originales? Por sí solos, probablemente no lo harán, dijo Tabletina. Coloqué los primeros injertos experimentales en pulgones. Tuvieron tiempo de fusionarse completamente con la carne, pero las nuevas partes del cuerpo actuaron prácticamente como las normales, solo que más resistentes. Sin embargo, ya tengo ideas sobre cómo mejorar las prótesis. Sí. Intervino cosas con entusiasmo. Para empezar, podemos hacerlas mejores. Manos más largas para un mayor alcance, dedos extra, brazos extra, ¿por qué no? Tabletina la miró con amargura. Por favor, no me interrumpa. Padre, tengo la teoría de que la madera del árbol del agujero de hielo, al injertarse, imita las capacidades del organismo original. Al menos parcialmente. Quiero averiguar qué sucede si un trozo de madera se injerta en dos organismos a la vez, por ejemplo, una abeja común y un trozo de algo extremadamente fuerte. Como un avispón asesino. Cerré los ojos un momento, solo imaginando esto. Era fácil imaginar a dónde quería llegar Tabletina con esto. Fusiones impías de carne y madera de todo tipo, con diversos dispositivos mecánicos o incluso electrónicos unidos a ellas para obtener aún más poder. ¿Y qué tipo de experimentación sería necesaria? Comparado con esto, las prótesis para Tuorn eran pan comido. Totalmente inocentes y nada de ciencia loca. ¿De verdad quería que mis hijas usaran algo tan espeluznante? ¿Que se pegaran los resultados de los experimentos de Tabletina a sus cuerpos? ¿Que se modificaran, quizás hasta el punto de volverse casi irreconocibles como abejas? Abrí los ojos. Tabletina, cosas, tenéis mi permiso para seguir experimentando con este proyecto. Sin embargo, no guardaré ningún árbol de agujero de hielo solo para vosotras. Si no demuestráis que vale la pena cultivarlos hasta que desaparezcan todos los árboles, desaparecerán y se extinguirán. Cosas sonrió y estaba a punto de decir algo, pero cerró la boca cuando vio que no había terminado. Además, les recuerdo de nuevo que todos sus experimentos deben realizarse con voluntarios, pero en el caso de injertar prótesis extrañas, estos experimentos deben hacerse primero en animales. Eso es todo. Tabletina sonrió alegremente, y fue una visión que me provocó un escalofrío en la columna. ¿Me apresuré demasiado en mi decisión? ¿Estaba desatando horrores provocados por el hombre que escapan a la comprensión humana? Quería que mis hijas decidieran por sí mismas. Sabía que muchas se sentían atrasadas e inútiles al ver que sus hermanas menores y más poderosas las superaban. Por cierto, padre. ¿Donarías un poco de tu bendita carne para nuestros experimentos más adelante? Creo, en teoría, esto podría ser la clave para copiar el poder de tu visión especial, que tanto nos ayuda. Añadió Tabletina con entusiasmo. Esto no será diferente a compartir tu sangre con nosotros, te lo juro. Jamás pensaría en hacerte daño. Mierda, debí saber que esta conversación terminaría así, murmuré. Lo pensaré, Tabletina, si tus experimentos con animales llegan a algún lado. Ella simplemente asintió con la cabeza, todavía sonriendo con su sonrisa más codiciosa y alegre. Negué con la cabeza con exasperación. Buen trabajo, de todas llenas.
Son bonitos diseños, y si abejas como tu Orm pudieran volver a la vida plena, entonces valió la pena, dije, mirándolo con cariño. La niña parecía que iba a desmayarse de alegría en el acto. Y también quiero ver todos los diseños nuevos antes de que los injerten en abejas, añadí. O lo próximo que sé es que les pondrás tentáculos o algo así. Tabletina parpadeó. ¿Tentáculos? ¿Como los de las bestias gigantes de carne que los humanos atrapan en el mar? Maldita sea. Ahora le di una idea. Pero si de alguna manera pudiera hacer un tentáculo de madera, entonces, aunque prometía ser una absoluta abominación, también prometía ser increíblemente genial. Yo quería verlo. El proyecto de aumentos de madera prometía usar blanco para lograr algo muy interesante. Hasta que esto sucedió, tenía otras preocupaciones. Como las montañas dominadas por los árboles que forman agujeros en el hielo, que eventualmente nos lanzarían otra avalancha. Por ahora, no tenían nieve, pero era solo cuestión de tiempo para que volviera a acumularse. Las abejas debían adentrarse en las montañas y destruirlas. Pero ¿cómo podrían hacerlo si el simple hecho de atravesarlas ya era un desafío insuperable? Las abejas morían congeladas con demasiada facilidad. Los humanos podían resistir el frío durante más tiempo, pero no para siempre. Los mechas podían calentarse desde dentro, pero no podían transportar todo su combustible a tanta altura. El aire enrarecido también era perjudicial. Parecía un callejón sin salida. Por mucho que meditara, no veía la manera de enviar ácido letal a los árboles que formaban agujeros en el hielo en las montañas. Siento que no podemos lidiar con ellos sin inventar armas gigantescas. Como artillería capaz de disparar a las montañas, le dije a Ambrosia una noche con la cabeza apoyada en su hombro. Los árboles de las montañas crecen lentamente, pero esto es lo único que nos salva. Esto, y el hecho de que sus semillas no pueden viajar desde las cimas de las montañas hasta el imperio por el viento. Sabía que los árboles de los agujeros de hielo llegarían eventualmente al pie de las montañas por otros medios. Era solo cuestión de tiempo. Entonces nos veremos obligados a proteger el pie de las montañas para siempre, sin poder atacar a los árboles en su territorio. Ambi me acarició suavemente la frente. No desesperes, Nettie. Quizás esto solo signifique que Reshargina debe inventar la artillería rápidamente, ¿no puede hacerlo? Capítulo 489. Lo pensé. En los últimos años, el imperio de las abejas desarrolló numerosas tecnologías que dieron lugar a una artillería de verdad. Teníamos rifles de cerrojo con munición adecuada, de metal, no de papel. Y radares sencillos. Pero la artillería capaz de disparar a kilómetros no, a decenas de kilómetros. De distancia tendría que ser enorme y compleja. Sabía que desarrollar algo así y que pudiera disparar a suficiente distancia podría llevar años. Luego habría que construir tantas baterías de artillería que pudieran cubrir todas las zonas más boscosas de la cordillera en la que estábamos situados. La cordillera, que tenía miles de kilómetros de longitud. Ni hablar, no podemos lograrlo, espeté. Entonces, un pensamiento peor me cruzó la mente. Los árboles solo crecen en nuestro lado de la cordillera por ahora, pero con el tiempo cruzarán las montañas. Entonces tendrán vía libre en la otra mitad del continente. Dudo que las plantas y las abejas locales puedan detenerlos. Fue catastrófico. Esos árboles estaban realmente desequilibrados. ¿Cómo alcanzaron tanta potencia? Solo los dioses conocían las complejidades de su política. Me correspondía a mí lidiar con ellos. Solo veo una salida, Andy, continué. Tenemos que desarrollar genes específicos para contrarrestar a estos árboles. Ya sea por medios convencionales o recurriendo a la evolución caótica. Pero mientras pensaba en los genes que podrían ayudarnos a luchar contra los árboles, se me ocurrió una idea y rápidamente me incorporé. Eso es. Debemos tener ya muchísimas abejas inmunes al frío escondidas en nuestro imperio. Pero no sabríamos nada de ellas, porque nuestro clima es tan cálido. El gen existía. Era análogo al gen de resistencia al calor, y su quinto nivel, el proporcionado por evolución caótica primero, otorgaba inmunidad completa al daño por frío y a la hipotermia. Recordé haberlo visto en algunas abejas que evolucionaron caóticamente en Ibe Supremo, pero este gen era mucho menos común que algo como garras o colmillos o incluso escupir ácido. Quizás fue porque éramos abejas y no estábamos naturalmente predispuestos a resistir el frío. Sería bastante sencillo organizar una prueba y buscar abejas más resistentes al frío, dijo Andy, animándose también.
Su rostro adquirió una expresión concentrada, lo que significaba que estaba poniendo manos a la obra. Esto aún llevará tiempo, pero ahora mismo tenemos algo. Mientras los árboles de los agujeros de hielo descienden gradualmente por las montañas, podemos preparar defensas contra ellos. Suficientes fusileros podrán derribar los árboles en crecimiento mientras aún son retoños, que podrían morir de una bala. Y también disparar a cualquier semilla que pase volando cerca de nosotros. Sí, tienes toda la razón. Expresé mi emoción besando a Ambi en los labios. Ella se sobresaltó y se sonrojó un poco, pero luego volvió a concentrarse. Necesitaremos dedicar más fábricas a abastecer el cordón defensivo y construir fuertes permanentes en la zona con fines logísticos. Es bueno que haya muchas minas en la zona. Ya es una buena ubicación para edificios de producción. Ahora que hemos recuperado las colinas, estas minas volverán a funcionar, y podríamos abastecer a las fábricas de municiones y fusiles desde allí. Negué con la cabeza. Andy, no te equivocas, pero estás pensando en la dirección equivocada. Es muy sencillo. Estoy seguro de que Workarder y Brodero se encargarán. Este cordón fronterizo no será muy diferente de cualquier otro que tengamos. Excepto, quizás, que podría haber más humanos, pero ¿cómo probaremos la resistencia al frío de las abejas? Ambit parpadeó y se quedó en silencio. Yo también permanecí en silencio. Los únicos sonidos eran los susurros de nuestros pensamientos en el espacio mental compartido. ¿Cómo podemos probar la resistencia al frío cuando, incluso de noche, puedes volar desnudo y no sentir frío en absoluto? Había zonas del imperio de las abejas más frías, pero, por lo general, las únicas ocasiones en que las abejas corrían el riesgo de congelarse era cuando las pillaba una tormenta. Sin embargo, las tormentas también eran peligrosas por la masa de agua que les caía sobre la cabeza. No podía decirles simplemente que se quedaran debajo. Dragones, dijo Ambrosia de repente. Los dragones pueden llevar la prueba. Por un instante no me di cuenta de qué estaba hablando, pero luego descifré un atisbo de sus pensamientos y comprendí. Vaya. Esto podría funcionar. Ambi estaba sugiriendo que las abejas que necesitaban pruebas podrían viajar en el lomo de un dragón sin ropa protectora, excepto las máscaras faciales. Los dragones volaban a mucha mayor altitud que las abejas y a velocidades mucho mayores. A esa altura, el viento podía congelarte fácilmente, incluso con el cálido lomo del dragón debajo. Todos los jinetes de dragones llevaban ropa de abrigo. Cuando volaba a lomos de dragones, solía llevar mi armadura y ropa interior, así que no pasaba frío. Quizás mis altas estadísticas también influyeron. Ambi solo voló sobre dragones 2 veces, ambas veces en una construcción similar a un palanquín que la protegía del viento, pero todavía recordaba claramente este terrible momento para ella. Solo hay un problema, dijo. Nunca tenemos suficientes dragones para todos nuestros proyectos, y una prueba global como esa pondría aún más a prueba nuestras fuerzas. También hay otras maneras de refrescar a una abeja, aunque todas tienen sus inconvenientes. La gente puede soportar tormentas, volar mojada, esta última tiene mucho potencial, estoy seguro, dije. Cuanto más lo pienso, más seguro estoy de que nuestra mayor preocupación será la presión sobre nuestra fuerza laboral generada por pruebas masivas como esa. Y la cantidad de resfriados que la gente contraerá en el proceso. Los resfriados solo pondrán a prueba a nuestra fuerza laboral. Y ya estaba bajo presión, ya que muchos recursos se estaban desviando hacia los cordones montañosos. Ambi me sonrió con tristeza. Siempre hay tensión en alguna parte. Por el bien de nuestra colonia, debemos perseverar. Y ellos también. Creo que es hora de reunir al Consejo, Nettie. Capítulo 490. El Consejo del Imperio se reunió y pasamos 3 días enteros haciendo planes y organizándolo todo. El agente Whisper me recordó que los humanos, a falta de una forma más conveniente de almacenar alimentos durante períodos prolongados, como la miel, tenían un invento peculiar y útil para nuestro propósito actual: las bodegas de hielo. No eran comunes en el clima tropical, pero las personas adineradas que vivían cerca de las montañas o del océano, donde la cultura bardish era más predominante, las tenían. Estas bodegas eran bodegas comunes para alimentos, pero se llenaban de nieve compacta o hielo para almacenar alimentos. Fue el campo de pruebas perfecto para los genes de resistencia al frío, y me dio la idea de tomar un poco de hielo de las montañas, ponerlo en un tren y llevarlo por todo el imperio de las abejas para que las abejas hicieran pruebas en él.
Toda abeja nacida en una cría con un gen evolución caótica primero y que no encontró en sí misma ningún otro gen evolucionado caóticamente, necesitaba pasar por la prueba del frío. Los que no experimentaron ninguna molestia por el frío fueron inmediatamente reclutados en escuadrones de leñadores antiárboles y enviados hacia las montañas. Allí, otros trabajadores construyeron fuertes que sirvieron como bases logísticas y también como campos de entrenamiento para los escuadrones de leñadores antiárboles, donde aprenderían cómo encontrar y destruir los árboles de los agujeros de hielo. Después de todo, las abejas reclutadas provenían de todo tipo de orígenes y estaban tan desesperadas y escasas de abejas resistentes al frío, que nadie estaba exento. Incluso aquellos que tuvieron traumas podrían recibir las nuevas prótesis de tabletina hechas de madera del agujero del hielo y regresar a la acción. Para animar a todas las abejas que fueron apartadas de sus, a menudo amados, trabajos, hablé de ello por la radio, fuera de mis charlas habitualmente programadas. Les conté la situación honestamente. Un gran peligro se cierne sobre nosotros. Árboles helados vienen de las montañas. Ya salió en las noticias. Detuvimos su ataque y los quemamos con ácido. Pero este no es el final. Miles de ellos se esconden en las montañas. Y si no los matamos allí, regresarán con aún más fuerzas. Esto significa que hoy, el imperio de las abejas, tu padre y tu madre, tus hermanas y tus amigos, incluso tus mascotas favoritas, todos necesitan que luches allí. Por supuesto, una vez que pase esta amenaza, las abejas inmunes al frío podrán volver a sus tareas anteriores. Sabía que tendríamos suficientes entre las abejas guerreras para afrontar pequeñas amenazas en las montañas u otros lugares fríos. Mis hijas y mi progenie, siendo las niñas obedientes, preciosas y maravillosas que eran, asumieron su nuevo deber con estoicismo y orgullo. No estaban contentas de que las apartaran de sus subcolmenas y su trabajo de esa manera, pero estaban dispuestas a sacrificar sus vidas por el imperio, y mucho menos por un poco de comodidad. Las primeras pruebas detectaron rápidamente miles de abejas resistentes al frío, y esta cifra crecía día a día. No fue sorprendente. La probabilidad base de que una abeja desarrollara un gen caótico era del 5%. Las abejas morfotipadas carecían del gen de evolución caótica, por lo que estaban exentas. En las regiones centrales del imperio de las abejas, la mayoría de las abejas tenían un morfotipo, pero cuanto más lejos de este, más abejas base había. La proporción de abejas morfotipadas y de referencia en el imperio rondaba actualmente 1 a 1. Pero nuestra población era inmensa. El recuento ascendía a miles de millones. Si tan solo el 1% del 5% adquiría inmunidad al resfriado, significaba que aún había millones de abejas inmunes al resfriado en el imperio. Sin embargo, las montañas eran tan grandes que se necesitarían no menos de unos pocos millones para empezar a avanzar hacia los agujeros de hielo que había allí. Un flujo constante de personas se desplazaba a los fuertes antiárboles, al mismo tiempo que se les suministraba equipo nuevo. Para las operaciones antiárboles, nuestros herreros fabricaban las mejores hachas de acero y suministros de viaje. Los humanos no podían ayudar allí directamente, y su papel en la derrota de los árboles de los agujeros de hielo prácticamente había terminado. Regresaron a sus labores habituales: cultivar, extraer y transportar mercancías por todo el imperio. Como predije, las pruebas, y todo lo posterior, fueron una carga para nuestros recursos. Ya era grave cuando las plantas que cultivábamos empezaron a mutar repentinamente y a envenenarnos, y los árboles de los agujeros de hielo redujeron aún más nuestras reservas de alimentos. Ordené que detuviéramos nuestra expansión por completo hasta que las montañas estuvieran despejadas. También espero que, cuando esto suceda, podamos poner la mira directamente en las tierras del otro lado del continente. Un mes después, el primer ejército antiárboles, compuesto por 100.000 personas, estaba listo para partir. En las montañas, estas valientes abejas, antiguos limpiadores, constructores, investigadores, guerreros y otros, pero actualmente todos guerreros por los bonos de fuerza, resistencia y agilidad de título, tendrían que depender solo de sí mismos y de su equipo. Ropa protectora, gafas de madera para proteger los ojos del resplandor de la nieve, hachas afiladas y equipo de escalada. Los fuertes vientos intentarían desviarlos de su curso y no habría muchas presas para cazar a pesar de que algunos animales han evolucionado para sobrevivir en ambientes fríos. Pero su peor enemigo iba a ser la altitud. Las montañas se elevaban tanto que el aire se enrareció. Tan enrarecido que ni siquiera los dragones podían permanecer allí mucho tiempo.
Los árboles de los agujeros de hielo tampoco crecían allí, pero se acercaban bastante a esta altitud. Pero la mayoría crecían cuesta abajo. En los últimos meses, han vuelto a alcanzar nuestros cordones fronterizos. Las abejas se vieron obligadas a derribar las semillas voladoras día y noche, y los soldados antiárboles tenían práctica en volar hasta los árboles y talarlos. El aura gélida que mataba a cualquier otra criatura en segundos no hizo nada contra las abejas inmunes al frío. Y lo que era aún mejor, los árboles de agujero de hielo no crecieron más rápido en su presencia. Su poder letal se perdió por completo, mientras que las hachas fueron tan efectivas como siempre. Y esto me dio una poderosa esperanza de que mi ejército antiárboles me traería una victoria decisiva. Fin del capítulo 490.